Hola amigas y amigos de La Mula, bienvenidos a una nueva edición de La Mula Verde. Para los sectores académico, científico, ambiental, jurídico y para los que seguimos los temas ambientales en el mundo, el Acuerdo de Escazú, cuya ratificación está pendiente del Congreso de la República, fortalece la posición del Perú en temas ambientales, pues asegura el principio permanente de soberanía de los estados firmantes sobre sus recursos naturales, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. Para hablar de sus beneficios para el país y, por supuesto, desterrar mitos, hoy conversaremos con tres especialistas. En primer lugar, estaremos con Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente y con reconocida trayectoria internacional en temas de sostenibilidad. Y posteriormente estaremos con Lucía Riz, también ex ministra del Ambiente, y con Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú. Bienvenido, Manuel. Hola Alberto, qué gusto escucharte. Igualmente. Manuel, ¿cómo se beneficia el Perú con este acuerdo de Escazú? Hemos escuchado tantas cosas alucinantes y algunas personas todavía dudan, pero creemos que con este programa se disiparán todo tipo de dudas. Cuéntanos, por favor. Significativamente, y por básicamente tres motivos, y voy a intentar ser propositivo y esquemático. Uno de ellos lo mencionó ayer Farid Cajat. Cuando uno tiene este tipo de acuerdos regionales vinculados a derechos ya reconocidos a la participación que tiene que ver con información, con justicia y con proceso, lo que uno logra es uniformizar el cumplimiento, porque como decía Farid en una entrevista televisada el día de ayer, no todos los países o lo tienen regulado o no todos los países lo están cumpliendo. Por lo tanto, lo que promueve es un cumplimiento de la normativa. Perú es un país muy avanzado en derechos de participación y esto nos ayuda a consolidar esa legislación. Ese es el primer motivo. El segundo motivo tiene que ver con la competitividad, aquello que tanto reclaman los empresarios. Cuando tú logras uniformizar la legislación en países de una subregión, como en este caso América Latina y el Caribe, lo que iguala son las condiciones, lo que hace es igualar las condiciones para la competitividad. Todos tienen que cumplir los mismos procesos sustentados en una regla común. Eso es lo que te da competitividad. Eso, por ejemplo, es la esencia de los acuerdos de libre comercio que el empresariado válidamente yo también defiendo. Es decir, lo que haces es establecer reglas para que haya reciprocidad, para que no haya trato diferenciado. Es lo mismo en este tipo de acuerdos regionales. Promueves una competitividad por la uniformización de las reglas. Pero lo tercero es porque garantiza aquello que el propio sector empresarial utiliza. Y te voy a poner un par de ejemplos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha accedido casi exclusivamente al proyecto de ley que preparó PCM sobre la política de ordenamiento territorial. Ha hecho opiniones bastante negativas sobre el proyecto y la pregunta es, ¿por qué la Sociedad de Minería ha podido hacer eso? Porque el derecho de participación a través de su componente de acceso al proceso es para ellos también. Si no existiese esa garantía, la Sociedad de Minería y Petróleo se vería sorprendida por un proyecto de ley que se discute en el Congreso sin ninguna capacidad de contribuir con este proceso. Y mira que en este caso ha sido un proceso exclusivamente participativo con este gremio. O gremios, incluida la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad de Pesquería y otros, ¿por qué tienen trabajadores de enlace en el Parlamento? Porque les garantiza el acceso al proceso. Si no hubiera acceso al proceso, el presidente del Congreso podría decir válidamente, señores, ustedes no ni siquiera pueden pasar esta puerta porque ustedes no pueden formar parte de este proceso. Por lo tanto, no es una cuestión de ONGs, como ayer decía equivocadamente Francisco Tudela, y ahí tengo muchas cosas que plantear sobre Tudela. Es un derecho que está garantizado para todos, personas y a su vez asociaciones que representan personas o que representan empresas, como en el caso de los gremios, y por eso tienen este acceso a la participación. Entonces, es fundamental garantizar este proceso que en el caso peruano incluso estuvo reconocido desde antes de la Declaración de Río del año 1992. Termino en esta parte sobre el sector empresarial para decirles, hoy día o ayer Cayetana Aljovín decía nuevamente la falsedad sobre que se afecta a la soberanía porque se acuerda un tratado internacional y que luchará hasta quemar el último cartucho. No sé qué está pensando, nos agarrará en chovetazos, pero es un proceso inevitable. La participación ciudadana es un derecho garantizado a nivel global que, como dije, su uniformización a través de un tratado regional es positivo para todos.
De hecho, las empresas deberían entender que si protegemos a los defensores ambientales, si damos derecho a la participación, si hay más transparencia, habrá menos conflictos socioambientales, que cada año van en aumento más bien, y que esto puede más bien afectar sus operaciones. Escazú no va en contra de las inversiones. Entonces, incluso la OCDE ha recomendado que lo suscribamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vuelven los empresarios a oponerse, tal como ocurrió ya hace más de 10 años cuando se discutía la ley del ambiente? También tuvimos muchas opiniones en contra de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería, del petróleo. Los mismos protagonistas de ahora se oponen. ¿Qué es lo que no entienden? O en todo caso, ¿cómo hacerles entender que este acuerdo no va contra ellos? Bueno, aquí hay varios elementos sobre los cuales se puede reflexionar. Lo primero es, estamos en un país que lamentablemente su filosofía en relación al rol que tiene el ciudadano, ¿no? Dentro de lo que es la formulación de políticas, se estancó en los años 90 o 92, ¿no? Y entonces este es un país que habitualmente establece argumentos basados en viejos temores. El temor a la hiperinflación, el temor al terrorismo y el temor al conflicto, ¿no? Siempre vas a encontrar, Alberto, que en todas las argumentaciones del sector empresarial, alguno de esos tres temores emergen, sin ninguna razón específica. Porque, por ejemplo, ayer Francisco Tudela lindaba, discúlpenme, yo no soy de insultar nunca, pero sus argumentos, no, yo lo respeto mucho, lindaban con el ridículo, ¿no? Cuando él decía, por ejemplo, que la declaración de Río del año 92 era la declaración de ONGs. Señores, en Río de Janeiro se reunieron estados. Y es más, se reunió el presidente a quien él luego representó como vicepresidente. Quien fue a Río 92 fue el presidente Fujimori. Y la declaración de Río se asumió a nivel de jefes de Estado o representantes de gobierno. ¿Cómo va a decir que fue la declaración de las ONG? Luego incluso hizo una referencia en una entrevista que le hizo Alfonso Baella a la cumbre de Copenhague, confundiendo los elementos de la declaración de Río con la cumbre de Copenhague que fue sobre clima. No tiene nada que ver el debate sobre un convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático con la declaración de Río. Son dos cosas y dos procesos absolutamente separados. Luego dijo que la cumbre de Río más 20 en 2012 había fracasado, cuando todos sabemos que salió una declaración muy sólida que se llama el futuro que queremos. Y del futuro que queremos salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamada la Agenda 2030. Entonces, su desconocimiento o es una ignorancia figurada o lindan con la desactualización. O sea, yo le recomiendo simplemente que se actualice para que nos plantee bien el proceso. Pero volvamos al punto. Entonces, vivimos con los temores. Y mira tú, y te decía Alberto hace un momento, que ni siquiera la participación en el Perú se originó por la Declaración de Río del año 92. Yo no sé si han leído los empresarios el principio 7 del Código del Medio Ambiente que promulgó Alberto Fujimori el año 90, septiembre del 90. Toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política. Esto es el año 90. O sea, incluso el Perú tiene una regulación avanzada sobre la participación previa a lo que el mundo posteriormente decidió en la Declaración de Río o que otras regiones como Europa decidieron con el convenio o la convención de Aarhus. Por lo tanto, se levanta el temor, pero con información que es absolutamente falsa. Pero a su vez, es bien interesante. Hoy día el comercio dice, no entra felizmente el diario El Comercio, no entra a las mentiras planteadas por Tudela o planteadas por Márquez, Ricardo Márquez, de la Sociedad Nacional de Industria, a lo cual me voy a referir más adelante, pero sí pone en el último párrafo de su opinión editorial de hoy día que esto puede generar trabas. Bueno, si esto puede generar trabas, ¿por qué el diario El Comercio tiene un mecanismo participativo utilizando este aparatito llamado celular, donde le permite a los ciudadanos que participen, por ejemplo, con denuncias que tienen que ver sobre el incumplimiento de reglas de tránsito? ¿Por qué utiliza mecanismos participativos y organiza mesas redondas si supuestamente eso genera trabas? Entonces, hay una significativa contradicción entre el discurso plagado de mentiras o de inexactitudes y la realidad. Al final del día, todos los ciudadanos participamos de una u otra manera, utilizando medios electrónicos, participando físicamente, proponiendo
cambios o estableciendo a partir de nuestras opiniones reservas a cambios que pueden provenir de alguna autoridad, como puede ser el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional o incluso el municipio. El mundo se ha desarrollado a partir de la participación. Y termino tu pregunta diciendo, y lo más curioso de todo, Alberto, lo más curioso de todo, es que estos temores se levantan ahora que estamos discutiendo un acuerdo internacional, un tratado regional para la participación ciudadana, en donde falsamente se alega que se pierde soberanía porque puede haber injerencia de terceros. Y yo le pregunto al sector empresarial, señores, ¿ustedes han leído el acuerdo comercial con los Estados Unidos? En su capítulo 21, ¿no? O sobre efectivamente participación, o en su capítulo 18 sobre medio ambiente. ¿Ustedes han leído alguna vez que el artículo 18.4 del TLC con Estados Unidos dice cada parte asegurará que las partes interesadas puedan, y aquí estamos hablando de dos estados, Estados Unidos o el Perú, o incluso establece reparaciones frente a infracciones, o incluso el capítulo 18 dice que personas con interés jurídicamente protegido pueden solicitar al otro estado, ¿no? Es decir, si fuera cierto lo que plantea el sector empresarial, fundamentalmente por esos temores infundados, entonces acabemos con el TLC. Pongámonos de acuerdo y reconozcamos entonces que el TLC es infinitamente superior al concepto de invasión de soberanía, y yo estoy dispuesto a tener un debate con Ricardo Márquez o con Cayetana Aljovín y digamos, señores, no más TLC, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con la Unión Europea, porque esto permite que instituciones de fuera puedan, como efectivamente ha ocurrido, personas en Estados Unidos le piden a su parlamento que le pregunte a Perú qué está pasando, por ejemplo, con la tal ilegal, y ocurre. Y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo contesta oficialmente. Entonces, si tienen un temor por elementos que no están en el acuerdo de Escazú, pero sí en el TLC, bueno, pues deroguemos el TLC, porque ese temor, si supuestamente es fundado, debería ser para todos, ¿no? Entonces, hay un conjunto nuevamente de temores, pero de contradicciones muy severas en su discurso que hay que hacerles ver, porque no podemos, discúlpame que me extienda en esta segunda pregunta, lamentablemente promover el diálogo que Mario López, canciller del Perú, plantea, si por una parte tienes argumentos como el que estamos planteando, que va a plantear Lucía y Carmen más adelante, que ha hecho Mariano Castro, el viceministro, y otras personas, ¿no? Versus mentira, pues ¿cómo puedes tú regular, dialogar cuando alguien te dice, se entrega el 50% de la Amazonía y tú dices, a ver, voy a buscar Amazonía en el texto, y no aparece, o dices, voy a perder soberanía, y cuando hay un artículo que te dice que se respeta la soberanía de los estados sobre los recursos naturales. Entonces, hay un conjunto de elementos, de falsedades, de inexactitudes, de mentiras, adrede se miente, sobre el cual Mario López pretende que iniciar un diálogo, y termino diciendo, Alberto, ¿Mario López va a desconocer acaso la firma del presidente Vizcarra y de la ministra de Ambiente? ¿Acaso esto no ha llegado oficialmente firmado por el presidente Vizcarra al Congreso de la República? Hay una carta donde el presidente Vizcarra le pide al Parlamento, por favor, ratifique. Está firmado por él. ¿Es que acaso el presidente Vizcarra ahora duda? ¿O es que Mario López desconoce las cualidades, ¿no?, del presidente Vizcarra para tomar una decisión de esta naturaleza? Pongámonos de acuerdo, hagamos un diálogo, si quieren, sincero, pero no hay ninguna razón para retrasar la ratificación, y como dije, un acuerdo de esta naturaleza incluso mejora la competitividad. Porque además de la soberanía que estaría afectada según esta gente, el acuerdo también otorga a la Corte Internacional de la Haya la competencia para resolver controversias nacionales sobre recursos naturales, pues, ¿no? Entonces... ¿Qué cosa que también es una mentira? Porque lo que hacen suponer, lo que plantean esta mentira, es que una comunidad puede llevar a un Estado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, o una persona individual, cuando todos sabemos que eso no funciona así. A la Corte se accede y se recurre como Estados. Y cuando uno recurre como Estados, además de acuerdo a esta convención o este tratado o acuerdo de Escazú, es porque las partes convienen en acceder. En realidad, este acuerdo lo que hace es confirma lo que ya está en la legislación internacional, a la cual ya nos sometimos, por ejemplo, para resolver el diferendo marítimo con Chile, con bastante éxito, ¿no? Que entonces también ahora le tenemos miedo a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, a la cual nosotros como Estado hemos recurrido para algunos fines, felizmente con un éxito relativo, pero bueno, ¿no?
y ahora lo cuestionamos. Entonces, paremos esta suma de mentiras que, como dije, tiene como mayor representante a un Francisco Tudela, que nos plantea mentiras, y él ha sido canciller, él es profesor de Derecho Internacional. O sea, ¿acaso el canciller Tudela no sabe que se sientan en la plenaria de las Naciones Unidas los representantes del grupo de interés? Que hay una silla para el representante de los sindicatos, hay una silla para el representante de los pueblos indígenas, hay una silla para los representantes de los jóvenes, hay una silla para los representantes de las ONGs, entre otros, que levantan la mano y participan en plenaria. ¿Qué cosa es eso? ¿Acaso eso no se llama participación en el proceso? ¿Acceso político al proceso? ¿El canciller Tudela, que ha sido canciller, desconoce esos elementos de participación? ¿O Ricardo Márquez diciendo que como PETA confirmó a través de un video que la empresa Mitchell torturaba alpacas, ¿no? Y que Mitchell reconoció, incluso reconoció y pidió disculpas y dijo, voy a hacer las investigaciones porque esto no puede ocurrir en mis predios? Entonces, fue simplemente una denuncia visual, un video. Entonces dice, no, que este acuerdo de Escazú va a limitar las exportaciones de alpaca en el Perú. Entonces, eso es un sinsentido, no tiene ningún sentido. Entonces, si esto fuera así, reitero, eliminemos los TLC porque simplemente o no están entendiendo, o lo que es peor, Alberto, y disculpen que sea muy duro, están jugando con el público, están creyendo que el público es idiota. O sea, con esos argumentos están menospreciando la capacidad del público de entender perfectamente sus procesos, perfectamente sus procesos. Entonces, nos insultan e intentan tratarnos de idiotas con tantas mentiras. Eso es inaceptable. Sin duda, de hecho que sí, pero para eso tenemos escenarios como este en el cual estamos conversando, con conocimiento del acuerdo y con todo lo que hay hacia atrás y dentro de todas estas discusiones. Pareciera también de que hay ese temor a la participación ciudadana, y si bien los dardos van contra las ONG, no es solamente participación de la ONG, ¿no es cierto? Cuando piensan o cuando aseguran de que las comunidades van a denunciarlos por una posible contaminación, por ejemplo, es más, parece un temor a que la gente opine, que la gente tenga libre acceso a la información en temas ambientales. Y si bien ellos dicen, y si bien tenemos ya normas ambientales, y ellos dicen también que eso basta, eso es mentira, porque ciertamente tenemos normas, pero se incumplen. Y cuando, por ejemplo, se les quiere sancionar, eh, hacen la contrademanda, el contraataque, y las multas se quedan ahí por seculum seculorum. Tenemos miles de pasivos ambientales también. Entonces hay normas que están en el papel, pero en la práctica es una cosa distinta. Sí, por eso digo, la participación ciudadana es un derecho. Es un derecho que, aunque luchen hasta quemar el último cartucho, como dice Cayetana Aljovín, un poco risible, la participación ciudadana existe a nivel global, existe a nivel nacional. Ya dije, un convenio de esta naturaleza ayuda a mejorar la competitividad del país, ¿no? Al uniformizar reglas, y por lo tanto hay que promoverlo. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué cosa quiere el sector empresarial a gritos? ¿No quieren acaso que el Perú sea parte de la OCDE? ¿No es eso un deseo? Y miren ustedes, qué lamentable, el proceso iba bien y lo detuvimos a la mala. Y saben, todos los que están viendo este video o esta entrevista, ¿quiénes ya lo lograron? ¿Quiénes son los últimos que lo han logrado? Pues Colombia y Costa Rica, ¿no? O sea, Costa Rica, que es un país muy pequeño, incluso en proporción al PBI en relación al Perú, y el Perú quedó lejísimos. ¿Y qué cosa nos ha dicho la OCDE al caso peruano? Recomiendo ratificar el acuerdo de Escazú. Eso es lo que ha dicho. ¿Y acaso lo dice porque la OCDE es un conjunto de loquitos, ONGs radicales, así como trata de hacer ver el sector empresarial peruano? No. Es aquello de lo que queremos formar parte. ¿Por qué? Porque es un espacio de países desarrollados que han alcanzado su desarrollo exactamente porque han logrado buenas prácticas. El desarrollo no es un tema de dinero, el desarrollo es un tema de buenas prácticas, es un tema de integridad, es un elemento fundamental, es un tema de transparencia. Ese es el desarrollo, es un tema de inclusión, es un tema de capacidades. Eso es lo que propone la OCDE. Por lo tanto, la OCDE nos está diciendo
que formemos parte, que ratificemos el Acuerdo de Escazú porque sabe que es una buena práctica. Y decían y planteaban Colombia. Bueno, Colombia, tal como es el término colombiano, radicó su proyecto de ley ante el Congreso su día patrio, el 20 de julio. El 20 de julio es el Día de Colombia. Ese día, el presidente Duque, conjuntamente con el ministro del Ambiente, Ricardo Lozano, radicaron en el Congreso con carácter de urgencia el proyecto de ley para que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, amigos del sector empresarial, cuando estemos lejísimos de la OCDE, acuérdense, fue su culpa, porque no son capaces de entender lo que significa el desarrollo, porque siguen viviendo enquistados en los 90, porque no son capaces de tener una visión de futuro. Y claro, Costa Rica y Colombia nos sacarán mucha ventaja y nosotros nos lamentaremos y ustedes intentarán echarle la culpa a terceros por algo que fue su propia responsabilidad. Abran su mente, piensen en el desarrollo, piensen en las buenas prácticas, piensen en el Perú que queremos ser el 2050, un país decarbonizado, un país resiliente, un país que ha enfrentado las desigualdades, un país transparente. Ese es el Perú que queremos, pero que ustedes parecieran no querer con argumentos tan débiles, argumentos tan risibles como los que vienen planteando cuando vemos su oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y por favor, Alberto, que se me entienda, no solamente por el Acuerdo de Escazú, es por lo que siento que le viene ocurriendo a mi querido Perú por posiciones absurdas de un sector empresarial que se quedó en la absoluta obsolescencia. Absoluta obsolescencia. Y termino una cosa. ¿Acaso sector empresarial que ha estado incurso en actos de corrupción, probados, han tenido que disculparse, acaso no es los derechos de acceso a la información, a la justicia y al proceso herramientas para luchar contra la corrupción? ¿O es que no quieren? ¿O es que también creen que tenemos que seguir siendo un país masivamente corrupto, sin ninguna información y sin ninguna capacidad del ciudadano de exigir? Por favor, estamos queriendo revertir una situación que lo único que nos ha causado es mayor pobreza. Y eso se hace con todos, no excluyendo al ciudadano, porque piensan que el ciudadano es una persona de segundo nivel. Pongámonos de acuerdo como país en lo que queremos ser y basta de estas discusiones absurdas, y energía y mano fuerte al presidente y al canciller frente a algo en lo que estoy seguro creen y saben que es necesario para el país. No seamos más ombliguistas y veamos al Perú en el contexto internacional. Veámoslo en el contexto internacional y veamos que nos estamos quedando atrás. Claro, si queremos ser, como dicen los empresarios, un país del primer mundo, recuerdas esa CADE en la cual se mencionaba mucho, ¿no? Perú, país del primer mundo. Con estas opiniones y acciones, pues estamos muy lejos de ser un país como el que se pretende, ¿no? Y estamos muy lejos, además, o esas opiniones, ese pensamiento de cierto empresariado, obviamente, nos aleja de la tendencia global, esa tendencia que se está dirigiendo hacia la sostenibilidad, más aún en esta coyuntura de crisis sanitaria, cuando las reactivaciones económicas están considerando nuevos acuerdos sociales, por lo menos proyectos, para tener nuevos acuerdos sociales, para tener salidas y reactivaciones económicas amigables con la naturaleza, con el medio ambiente. En ese contexto, el Acuerdo de Escazú, ¿cuánto nos ayuda a ser un país con una mirada más cercana a la sostenibilidad? Los mecanismos de integridad y transparencia son considerados en el contexto del camino al desarrollo valores esenciales. O sea, uno no puede pretender, suponer que va a alcanzar el reconocimiento del nivel de desarrollo que el Perú aspira, porque somos un país con muchos elementos de corrupción, con un poder judicial débil, pero a su vez que no es transparente en su información, o que no facilita el acceso a la justicia a los ciudadanos, o que no facilita el acceso al proceso, ¿no? El ciudadano forma parte del proceso político. Esa es la buena práctica, que es la que permite alcanzar el desarrollo. Lo contrario son las dictaduras, son habitualmente las dictaduras, que justamente carecen de todos estos elementos. Por lo tanto,
No es que el acuerdo de Escazú nos permitirá alcanzar el desarrollo per se, solo con este acuerdo, eso es cierto, pero son elementos de progreso frente a los elementos de desarrollo que tenemos que incorporar en nuestro marco político, en nuestras decisiones económicas, para alcanzarlo. Por lo tanto, es inevitable. O sea, la participación ciudadana es un derecho, y es un derecho que tiene que ser reconocido obviamente por los estados. Y es un elemento, como ya mencioné, adicional para nuestro camino al desarrollo. Entonces, yo invoco al sector empresarial a ser responsable, ¿no? Porque el sector empresarial está pensando en cómo mantiene su capacidad empresarial y cómo mantiene su visión de futuro y cómo se proyecta al 2050. Válido, eso es válido. Ojalá, ¿no?, que sean vigentes y, es más, se fortalezcan en su camino al 2050, pero no se van a fortalecer con la posición actual de los gremios. No se van a fortalecer con argumentos tan absurdos como esa carta multigremios, o con declaraciones como las de Cayetana, o con entrevistas risibles como las de Ricardo Márquez, que habla del alpaca y dice entonces ya no vamos a poder sacar petróleo en Ucayali. Escúchenla, amigos, escuchen esas entrevistas de Ricardo Márquez, hecha por Juan Carlos Tafur, que estuvo muy bien Juan Carlos, muy incisivo, o escuchen a Francisco Tudela ayer entrevistado por Alfonso Baella. Y cuando uno escucha a Francisco Tudela, uno se horroriza. Él es un abogado, él, además internacionalista, él conoce los procesos. Y uno no puede entender cómo alguien puede mentir tanto en una declaración, en una entrevista, alterando lo que ha sido la evolución natural de este proceso, que ya lo mencioné: Río, Río más 20, Escazú, Arjus como intermedio, y metiendo acá clima y diciendo que algo fracasó, o que las ONGs obtuvieron la declaración de Río el año 92 cuando fue su presidente. Él fue vicepresidente Alberto Fujimori, ¿no? El que fue a Río y el que aceptó esta declaración como absolutamente válida. Incluso, termino, Alberto, diciendo, lean, amigos empresarios, que hay un proceso en discusión en el sistema de Naciones Unidas promovido por Francia que se llama el Pacto Global por el Ambiente. ¿Y qué cosa es el Pacto Global por el Ambiente? Que además se ha reiniciado el proceso de negociación para que sea adoptado el año 2022, es la codificación y el fortalecimiento de los principios de la Declaración de Río a nivel global, ¿no? Eso obtuvo un masivo reconocimiento de los países del mundo cuando se abrió la discusión hace 2 años en la en la Asamblea General de Naciones Unidas, que debe haber sido la del año 2015, hace ya varios años, y el proceso de negociación sigue hacia el 2022. Entonces, el mundo tiene tendencias. El Perú está interconectado al mundo. Nuestros mercados están vinculados al mundo. Entonces, volteen un poco y miren al mundo antes de estar planteando e intentando polarizar a un país que quiere salir de esta crisis que la pandemia nos ha dejado. Muchas gracias, Manuel. Amigas y amigos de la Mula, ha sido Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente. Y ahora vamos a conversar con Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú, y con Lucía Ruiz, también exministra del Ambiente. Bienvenidas, Carmen, bienvenidas, Lucía. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Carmen, Lucía, ustedes tienen una reconocida trayectoria también en temas ambientales y han escuchado a Pulgar Vidal poniendo los puntos sobre las IES, como podríamos decirlo. Carmen, el sector pesquero también se beneficia del acuerdo de Escazú. ¿De qué manera lo hace? Porque, como comentábamos con Manuel, la Sociedad Nacional de Pesquería también se opone al acuerdo de Escazú, a su ratificación. ¿Cómo ves tú los beneficios para el sector pesquero? Sí, Alberto, mira, creo que es en realidad lamentable haber visto la posición de la Sociedad Nacional de Pesquería, porque, como dice Manuel, este acuerdo no va a traer más que beneficios para el desarrollo del país, y el sector pesquero no es la excepción. Por el contrario, en mi opinión, el sector pesquero va a ser
uno de los más beneficiados con este acuerdo, porque justamente es uno de los sectores que viene más atrasado en incorporar a su normativa tanto los derechos de acceso a la información como de participación ciudadana, ¿no? Hay mucha información que se genera respecto al estado de los recursos pesqueros y al estado de los ecosistemas marinos, que lamentablemente no está todavía puesta a disposición del público, y que es difícil poder acceder a ella, ¿no? Información que generan, por ejemplo, el Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, y el Ministerio de la Producción, tanto respecto a información biológica como también de gestión pesquera, ¿no? ¿Qué beneficios se está generando la actividad pesquera? ¿Cuáles son las estadísticas de esta actividad económica? ¿Cómo se gastan los recursos, etcétera? Toda esta información, alguna de ella existe y sin embargo no es de fácil acceso, no la tenemos en formatos adecuados, por ejemplo, para poder ser procesados y que permitan a las diferentes personas interesadas entender mejor cuál es la situación de estos recursos. Pero el Acuerdo de Escazú va más allá y no solamente busca garantizar el acceso a la información que existe, sino que busca también promover que se genere mayor información y que esta información sea puesta a disposición del público de manera regular, ¿no? En plazos que no pasen de los 5 años, ¿no? Y esto sería un cambio importante en el caso de Perú, porque, por ejemplo, en el Perú no tenemos, no te digo cada 5 años, sino que simplemente no se publica el estado de las principales especies que sustentan las pesquerías. No conocemos cuál es el estado de nuestros stocks. Entonces, sin esta información es muy difícil que las personas podamos entender en base a qué se toman las decisiones de manejo. Tampoco contamos, por ejemplo, con una lista de especies marinas amenazadas, lo que sí hay para las especies terrestres, ¿no? Entonces, en el ámbito de la pesca y la conservación marina, todo el marco jurídico respecto al acceso a la información y sobre todo participación ciudadana están retrasados, ¿no? En cuanto a la participación ciudadana, hay diferencias significativas respecto a otros sectores versus el sector pesquero. El sector pesquero, por ejemplo, no tiene un reglamento de participación ciudadana, lo que sí ocurre con la mayoría de sectores productivos. Entonces, no hay mecanismos institucionalizados que determinen cómo, por ejemplo, las organizaciones de pescadores pueden participar en el proceso de toma de decisiones, cuando se trabaja un reglamento de ordenamiento pesquero, cuando se decide que una pesquería se va a cerrar o cuál va a ser la cuota que se va a determinar. No hay mecanismos para que ni siquiera los propios pescadores puedan participar, ¿no? Entonces creo que un acuerdo como este va a ayudar a nivelar la cancha, ¿no? Que no sean solamente las grandes empresas las que tengan acceso a participar, a dar su opinión y aportar cuando se está evaluando una determinada norma, sino que también los pescadores y los ciudadanos interesados puedan hacerlo de una manera clara, que se entienda cuáles son los pasos a seguir y que se pueda conocer qué cosa de estos o qué parte de los comentarios, de los aportes que hacen todas estos actores son recogidos o no por el sector, ¿no? Hoy por hoy, en el sector producción, el único mecanismo que se utiliza, que está institucionalizado para lo que es participación ciudadana, es la prepublicación de las normas, ¿no? Las normas más importantes, las que se aprueban por decreto supremo, se prepublican y se da un plazo que varía, que en algunos casos es muy corto, para que quien quiera pueda presentar sus comentarios o aportes a esa norma. Sin embargo, estos comentarios no son publicados, uno no puede saber qué opinó el otro y tampoco se conoce qué cosa de estos aportes o qué aspectos de estos aportes fueron tomados en cuenta al final para la mejora de la norma, cuáles sí, cuáles no, y en base a qué argumentos, ¿no? Que son prácticas que sí funcionan en otros ministerios, ¿no? Personalmente tuve la oportunidad de participar en el proceso también, por ejemplo, de la ley de plásticos y su reglamentación, y puedo dar fe que en el Ministerio del Ambiente sí se cuentan con prácticas más abiertas, más transparentes, donde uno puede ver los comentarios que se reciben
y estos comentarios tienen una respuesta de por qué sí o no son incluidos en el proceso de toma de decisión, son incorporados a la norma, ¿no? Esto no sucede en el sector producción. Entonces creo que el sector pesca efectivamente es uno de los que más se va a beneficiar, además va a permitir dar legitimidad a las decisiones que se tomen, ¿no? Algo que vemos de manera regular cuando se aprueban, por ejemplo, las temporadas de pesca de anchoveta, solemos ver protestas, preocupación de parte de los pescadores respecto a la sostenibilidad de la cuota que se otorga, respecto a si se están o no pescando demasiados ejemplares juveniles, y muchas veces esta preocupación puede no tener realmente un sustento técnico detrás, ¿no? Puede ser simplemente una preocupación basada en la falta de información, ¿no? Entonces, una preocupación legítima, pero que se origina en la falta de información. Entonces, va a ser beneficioso para todos si la información, digamos, es de acceso abierto, que todos podamos tener acceso a la misma información y que no ciertos grupos, ¿no?, de empresas tengan acceso privilegiado a información que otros actores no tienen, ¿no? Entonces, creo que es importante preguntarnos por qué un gremio como la Sociedad Nacional de Pesquería podría oponerse a que otros actores puedan acceder a la información a la que ellos hoy por hoy ya pueden acceder y los demás no. Pero es lamentable lo que comentas, ¿no? Que dadas las normativas existentes, no tengamos acceso a ese tipo de información en determinados sectores productivos. Eh, entonces, este acuerdo, o sea, es lamentable también que recién con la posibilidad de un acuerdo regional como el de Escazú, podamos tener ese acceso. En todo caso, si, esperemos que no sea así, pero si demora esta ratificación, ¿cómo podríamos incentivar que haya esta transparencia que falta en el sector pesquero? Mira, hay que reconocer que desde hace ya varios años se han dado una serie de mejoras, ¿no? No es que el sector sea totalmente oscuro como sucedía quizás hace una década atrás, ¿no? Se han dado una serie de mejoras, creo que desde el Poder Ejecutivo se ha mostrado un interés, no solamente en el sector producción, en mejorar en términos de acceso a la información y de transparencia. Y justamente por eso es que se promueve la firma de un acuerdo como el Acuerdo de Escazú. Creo que ya la voluntad política por ese lado está. ¿Cómo se podría mejorar, creo yo, en el aspecto netamente pesquero? Me parece que una de las grandes tareas pendientes es poner a disposición del público la información científica, ¿no? La información que genera IMARPE es de muy difícil acceso, tienen una página web, publican algunos de sus reportes, pero sin embargo los reportes solamente te dan a conocer cuáles son las conclusiones de las investigaciones que se hacen, pero la data dura, la data cruda que se recoge no está publicada y no es de libre acceso como debería ser, porque es información de todos los peruanos sobre uno de nuestros recursos más importantes, que es el mar tan rico que tenemos, ¿no? Entonces hay muchos aspectos en los que se puede mejorar. Como te decía, creo que la voluntad está y es una ola que, como bien decía Manuel, no se va a detener, ¿no? O sea, ese es el camino para un mayor desarrollo y para que los proyectos de inversión y la reactivación económica se puedan avanzar a un buen paso, pero sin generar conflictos sociales, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿no? Gracias. Lucía, recordamos, amigas y amigos de la Mula, es ex ministra del Ambiente también. Y bueno, ella ha tenido siempre mucha participación, no solamente con los decisores de políticas públicas, también con representantes de pueblos originarios y también de empresarios, ¿no? Empresarios obviamente que sí creen, que apuestan por la sostenibilidad, por un desarrollo sostenible, porque sí quieren transparencia. Lucía, ¿podrías hacer ya un ABC para los empresarios que no entienden de qué va el acuerdo de Escazú y por qué debemos ratificarlo?
Me escuchan bien, ¿verdad? Lo primero que te diría es nunca metamos a todos los empresarios en un solo saco, ¿no? Eso es sumamente importante. Es doloroso porque quiero usar una palabra muy suave, lo que hemos enfrentado esta última semana, ¿no? Yo creo que es producto de una innecesaria polarización en la que estamos metidos hace ya demasiado tiempo y que nos va a seguir metiendo durante todo el próximo año, porque no podemos negar que estamos en campaña electoral. O sea, acá hay todo un tema de contexto, más allá de un COVID que nos tiene a todos bastante preocupados por cómo primero sobrevivir y luego salir de esta recesión en la que estamos. Si a esto le aumentamos la polarización que se está sintiendo es terrible. Y entonces tomaría las palabras de nuestro premier en estos momentos, del presidente del Consejo de Ministros, en que dice, empecemos a tomar decisiones técnicas, aunque yo creo que se han tomado siempre, y dejemos la ideologización de lado en estos momentos. Cuando en algunas intervenciones, sea del anterior canciller Tudela o de algunas personas que están en contra de Escazú, empiezas a usar la palabra caviar, la palabra hasta comunista, izquierda, o sea, inmediatamente trata de ideologizar un tema que no debería serlo. Yo creo que los primeros beneficiados con el acuerdo de Escazú va a ser el sector empresarial. Y lo creo totalmente porque a más acceso a la información, menos corrupción. Lo creo totalmente porque a más participación ciudadana, menos conflictos sociales. Lo creo totalmente porque a más justicia ambiental, más derechos. Menos dolor para cada uno de nosotros por cada pérdida de las personas que están. Entonces, si te das cuenta, yo creo que los primeros que deberían tener acceso a la información son aquellos gremios que han firmado o la carta conjunta en su momento o que están saliendo a hacer las presentaciones que dice Manuel. Yo creo que deben ser los primeros que se deben informar. Uno, en que todo lo que se está hablando de soberanía y si ellos lo están argumentando es una mentira. Como tratado internacional, además el primero en Latinoamérica, como tratado regional, lo primero que te dicen en derecho internacional cuando suscribes un tratado es que este no puede afectar la soberanía de los países. Se hace respecto a aquellos temas en los cuales todos vamos a estar de acuerdo para darnos las manos y cooperar, porque hay un componente fundamental en este acuerdo que está relacionado con cooperación. Recordemos que son 3 pilares, los hemos repetido insistentemente y parece que no están calando. El primero es de acceso a la información, y Carmen lo acaba de decir, no solo acceso a la ya existente, generación de alguna que estamos necesitando y que no está adecuadamente otorgada. Ese es un pilar fundamental, el poder llegar a información. Y qué bien que lo has dado con ejemplos, Carmen, muy puntuales en el sector pesquero, y podría ser en el sector forestal, y podría ser en materia hídrica para efectos de las inversiones de todo tipo que se quieren hacer en el país. Es decir, información transparente a la que cualquiera puede tener acceso es algo que yo creo que todos queremos. No es un tema ni de sociedad civil, ni de ONG, ni de población. Lo queremos como empresarios, como inversionistas. Necesitamos, debemos y queremos acceder a la información. ¿Toda? No. Hay información evidentemente a la que no se puede acceder y tendrás que decir por qué. Es lo único que te pide el acuerdo. Que aquella información a la que no puedes acceder porque tiene temas de derechos humanos, data personal sensible, pues a esa no accedes. Pero en materia de información ambiental vas a poder acceder a todo un rubro de opciones de información y sobre todo, y gracias Carmen por ponerlo sobre la mesa, generar aquella que no está adecuadamente, no solo sistematizada, sino analizada probablemente. Un segundo gran pilar, Alberto, y se está repitiendo y no se entiende, creo yo, es el de la participación ciudadana, pero ahí Manuel ha sido además muy abierto al decir que cuando hablas de participación es porque todos tenemos derecho a participar, sean los gremios, el empresariado, la sociedad civil, las comunidades o pueblos indígenas, etc. Esta participación ciudadana lo que te va a permitir es menos conflictos sociales. Y la hay, por favor, hay información que está brindándose, ¿eh? Solo que podríamos tenerla más y de mejor calidad. Hay participación ciudadana, pero probablemente no en todos los procesos o no en todas las etapas del proceso. Lo que se pide acá es que no solamente tengamos el tipo de participación ciudadana como la tenemos ahora, de preguntarle a una comunidad u a otra
cuando vas a hacer una infraestructura o cuando vas a hacer una inversión, sino probablemente incorporarla también incluso desde la etapa de diseño, ¿no es cierto? ¿Por qué cuando tienes una actividad o una inversión minera y llegas al sitio, ahí te dicen, ah, no, ya te dieron el derecho en el Estado, pero ahora yo no quiero que tú vengas aquí? Pregunta, ¿no pudo haber estado esa comunidad desde el comienzo en los procesos tanto de minería como de energía, como de petróleo, en los procesos que impulsa, por ejemplo, Proinversión? ¿Por qué no hay mayor información al comienzo para que las comunidades, quienes van a ser beneficiados probablemente en mucha manera en el sitio, sepan eso antes y no solamente se lleven la imagen de que todo va a ser un perjuicio para ellos? Eso es sumamente importante. ¿Tenemos opciones? Sí, yo te podría empezar a dictar todas las opciones de participación que tenemos, pero no en todo el proceso. Probablemente siempre es cuando ya la inversión está decidida, cuando ya la concesión está otorgada, pero quizás, si empezáramos con esa participación antes, no tendríamos que llegar a ese momento en que llega el inversionista y dice, uy, ¿qué pasó? Está bien, yo voy a preguntar, pero todos me dicen que no. Es que quizás las personas están con tu llegada recién sabiendo que va a pasar algo en la zona. No lo supieron desde antes. Y eso es un rol que como Estado nos corresponde, que es acercarnos a la población y decirle las oportunidades que tiene el territorio de desarrollo. Esa participación no es solo para que la haga el inversionista con la gente, es para que la haga el Estado también, para que las cosas las construyamos en conjunto. Gracias, Carmen, por mencionar ejemplos como los que has dicho respecto a la ley de plásticos. En la ley de plásticos participó el empresariado dando sus opiniones, participó la sociedad civil, por supuesto, participaron las organizaciones del Estado, pero también ha funcionado con la ley de cambio climático. Con la ley de cambio climático también ha habido para la elaboración de su reglamento talleres descentralizados cuando todavía se podían hacer talleres descentralizados no virtuales. Han habido muchas preguntas, consultas y dudas y aportes que, como tú bien dices, han tenido en una plataforma abierta la oportunidad de ver por qué se aceptaban o no se aceptaban. Y antes que esto, lo hemos tenido con los reglamentos de la ley forestal. En la ley forestal, lideradas por el CERFOR hoy, que es del Ministerio de Agricultura, también hay una apertura. Entonces sí es bien importante decir que sí hay instituciones del Estado que están interesadas y preocupadas por este tipo de apertura, lo están haciendo. ¿Podemos hacerlo más? Debemos hacerlo más. Y por último, un tercer pilar, no es lo último que hay porque hay un gran componente de cooperación entre países, pero un tercer pilar importante, yo no creo que nadie puede estar en contra de eso, es el de la justicia ambiental, tener más derechos. Miren, si yo les digo a ustedes Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo, Leoncio Quisisima, probablemente el nombre de Edwin Chota les llegue, pero las otras 3 personas fueron las 4 personas que fueron asesinadas el 1 de septiembre del 2014. Van a cumplirse 6 años por traficantes de tierras en algún lugar remoto de nuestra Amazonía y no ha pasado nada. Ni de identificación de las personas que los asesinaron, ni de un proceso judicial que le dé una tranquilidad a la familia de que hay justicia en ese país. Estos líderes ashaninkas que murieron en el 2016 no son los únicos. Lamentablemente, en el 2014, 6 años después, acaban de asesinar a Jabá Ríos en abril del 2019 por nuevamente invasores de tierra en su comunidad La Petrolera en Loreto. En nuestro país estamos entrando a una lista que es una lista infame, una lista en la que los líderes locales que lo que buscan es defender su medio de vida, están siendo asesinados por actividades ilegales. Por supuesto que todos los gremios y los empresarios que tienen buenas prácticas ambientales y que tienen buenas prácticas sociales tienen que estar de acuerdo con eso. Yo creo que Escazú y su contenido, al primero que tiene que ser explicado es quizás a ese empresariado que no lo conoce y entonces por temores, que yo sí creo como Manuel que son absolutamente infundados, no quiero usar la palabra mentiras porque suena tan duro, pero la verdad es que son temores totalmente infundados. Sí voy a usar la palabra mentiras. Están perjudicando la propia actividad económica que ellos van a desarrollar. ¿Ustedes creen que acaso los sectores productivos y comerciales no quisieran tener ahora que se viene una reactivación sin conflictos sociales, una reactivación sin corrupción?
una reactivación con derechos humanos respetados? Por supuesto, todos los que han firmado, yo estoy segurísima que lo quieren. No están informados adecuadamente, se están dejando llevar por un espacio de ideologización y de polarización que no está de parte de quienes quieren transparencia, participación y justicia ambiental, sino que probablemente responden al momento que estamos viviendo preelectoral. Quizás es momento de que el empresariado joven, ese empresariado que vemos en diferentes actividades en busca de la sostenibilidad de sus negocios, la economía circular, ¿no es cierto? Los emprendimientos que buscan siempre el respeto o un buen vínculo con la naturaleza y que además tienen nuevos consumidores, ¿no? Nuevos clientes, nuevos consumidores con otro chip. Entonces es un momento de disrupción, más aún en esta coyuntura en la cual precisamente estamos hablando ya de la reactivación económica del país y que podríamos tomar como ejemplo lo que sucede afuera, ¿no? Ustedes que han estado en diferentes eventos internacionales ven que en los temas ambientales no es un asunto ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Engloba. Y eso hace a esos países los convierte precisamente en modernos, ¿no? Es otro chip, pero acá todavía falta rebobinar ciertamente en un sector determinado del empresariado peruano, y como han dicho, el acuerdo de Escazú no va contra las inversiones. No. Más bien las puede incentivar de una manera con transparencia, con información, con participación, que es tan importante en un país en el cual muchas cosas se han llevado a cabo sin que los peruanos y las peruanas puedan ser parte de esas decisiones, ¿no? Para terminar, Carmen, Lucía, me gustaría sus recomendaciones, porque finalmente este diálogo, esta discusión tiene que ser llevada al Congreso de la República. Este Congreso actual, que tiene un breve periodo de existencia, tiene la oportunidad de ratificar este acuerdo. ¿Cuáles serían sus consejos para ellos? ¿Tú, Carmen? Sí, perdón, estaba con el mute. Bueno, básicamente recomendarle a los señores congresistas que por favor se tomen el tiempo de leer detenidamente el acuerdo. Es un acuerdo que está redactado además de manera que es muy fácil entender cuáles son sus implicancias, y como bien dice Lucía, una vez que uno lo revisa y lo lee, se da cuenta que lo que busca asegurar son derechos que tenemos todos, que ya están reconocidos en la Constitución, y que simplemente lo que se va a promover es que nuestra normativa pueda ir desarrollando estos derechos de mejor manera para efectivamente asegurar que todos los peruanos tengamos acceso a la información, acceso a la justicia ambiental y podamos participar en la toma de decisiones. Y de esta manera, no solamente las inversiones, sino todas las decisiones vinculadas con el ambiente por parte del Estado peruano puedan ser más sostenibles en el tiempo, ¿no? Y que las empresas no tengan este temor de que si te dan un derecho, más adelante una comunidad se va a oponer, ¿no? Cualquier preocupación de una comunidad, ya sea amazónica, una comunidad pesquera, va a poder salir desde el inicio de la discusión, va a poder ser tenida en cuenta al momento de tomar las decisiones, ¿no? Entonces creo que esto es lo más importante, ¿no? Que no se dejen llevar por temores, por falsos argumentos, y que vayan al texto del acuerdo y vean cómo en realidad solamente está siguiendo la misma línea que el Perú ya empezó, ¿no? De modernizar la forma como se toman las decisiones, muy ligado con el tema ambiental y de asegurar derechos humanos, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. A ti. Mira, Alberto, qué importante lo que dice Carmen, porque cuando yo le escuchaba yo decía, me recordaba sus palabras y las de Manuel, ¿no? Hemos estado a la vanguardia como país, hemos estado a la vanguardia como país en materia normativa, en materia de brindar información, de transparencia, de participación, y de un momento a otro, ¡plac!,
pareciera que todo lo que hemos avanzado está mal. Y hay aquello de lo que nos deberíamos enorgullecer porque podemos dar cátedra en Latinoamérica, termina siendo algo que queremos esconder bajo la alfombra. Yo los congresistas, que además sé que en estos momentos están muy, muy interesados, preocupados, focalizados en que como país, aun cuando tengan una gestión de gobierno que probablemente termine que van a terminar en julio del 2021, que dejen una huella importante y una huella interesante, yo les diría que se informen antes de tomar la decisión. Eso es muy importante, que no se dejen llevar por la desinformación que se ha estado generando estas últimas 2 semanas, que ha sido lamentable. Basta con informarse para darse cuenta de que nada de lo que dice en ese acuerdo está mal. Basta con informarse para saber que cada una de las afirmaciones que se han hecho, pérdida de soberanía, que nos van a mandar a la corte de Dios sabe dónde, son absolutas mentiras. Son absolutas mentiras. No solo no están en el acuerdo, sino que ningún acuerdo internacional lo permitiría, porque no podrías perder o ceder una soberanía como país para quien conoce derecho internacional. Yo les diría que sigamos a la vanguardia, que sigamos adelante y que no pensemos que solamente son empresas pequeñas las que creen en este triple beneficio de lo ambiental, lo social y lo económico. Este triple beneficio ambiental, social y económico lo tienen también empresas grandes. Este no es un lugar para decir nombres en particular, pero lo voy a hacer. Natura es una empresa que está en toda Latinoamérica y sin embargo tiene trabajos con las comunidades en Amazonía, con productos que dan valor al bosque en pie, con personas vulnerables, mujeres y comunidades, y es una empresa rentable. AGE, que es el ejemplo de iniciar un emprendimiento local en algún lugar de Ayacucho y terminar teniendo fábricas procesadoras en Tailandia, es otra empresa que busca un beneficio social, ambiental y económico. Da empleo, da valor al bosque en pie. Es cierto que hay también emprendedores pequeños, medianos y grandes, pero los hay grandes también. ¿Y por qué digo que no hay que poner a todos los empresarios en una misma bolsa? Porque yo conozco de las iniciativas que tiene la Sociedad Nacional de Industrias en materia de economía circular. La Sociedad Nacional de Industrias está impulsando procesos de economía circular que son unos procesos con mirada de futuro. Entonces, ¿están acaso todos estos gremios siendo mal informados en algunos momentos y por lo tanto tomando malas decisiones? Es probable, no lo sabemos, nos corresponde a nosotros brindar esa información. Señores congresistas, no caigan ustedes en el mismo problema que quizás ha tenido todos estos gremios empresariales, voy a decirlo así, para no pensar que es una tendencia o una línea de trabajo, de no leer adecuadamente el convenio, un convenio que tiene 6 años de negociación. Está desde el 2012, lleva a cumplir 8. Hasta que se firmó fueron 6 años de negociación. 6 años de negociación. Ya suscrito por todos los países. Colombia, lo acaba de decir Manuel, el presidente de Colombia acaba de decir al Congreso, es importante porque yo considero que la transparencia, la participación ciudadana y la justicia ambiental son fundamentales en mi país. Entonces, por favor, señores del Congreso, suscríbanlo. Bueno, señores del Congreso, ustedes, pensando en el Perú, en la justicia ambiental en el Perú, en la participación ciudadana en el Perú, en la transparencia de la información en el Perú, no más corrupción, no más conflictos sociales, no más vulneración del derecho a la vida, están siendo mirados día a día de cómo van a proceder. Si se informan bien, yo les aseguro, señores congresistas, que van a suscribir y ratificar este acuerdo porque lo único que va a traer es beneficios para el país, para la sociedad, para el empresariado. El Congreso tendría hasta el 26 de septiembre para ratificar el acuerdo de Escazú, firmado por el gobierno peruano en 2018. Recordemos que en ese momento el gobierno dijo que esto era un hecho histórico, no solo para el Perú, sino para toda la región, América Latina y el Caribe. Hasta el 22 de julio, la nueva ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, no se ha manifestado. Entendemos que este viernes está citada al Congreso para hablar sobre el acuerdo de Escazú. Esperemos que
la intención del gobierno de 2018 continúe y que lo dicho por el canciller Mario López pues sea una cuestión individual y no de todo el gobierno. Y amigas y amigos, han escuchado a Carmen Heck, a Lucía Ruiz, a Manuel Pulgar Vidal. Son peruanos que tienen mucha trayectoria en estos temas. Así que no escuchen a los otros que están con mentiras, medias verdades y quizás mucha desinformación. Amigas y amigos de La Mula, esta es La Mula Verde y seguiremos sin duda conversando sobre el acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Lucía. Gracias a A ti, ti, Alberto. Alberto.